Aquí tenemos el proyecto del conmutador fuente batería con carga automática. Está realizado con componentes SMD y la PCB está realizada de manera casera. La función de este módulo es mantener siempre nuestros proyectos funcionando pese a la ausencia del fluido eléctrico. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de una cerradura electrónica que me permite abrir la puerta de mi hogar con huella digital o con algún otro control, entonces al momento de tener un corte en el fluido eléctrico, que se vaya la luz, no voy a poder ingresar, el sistema deja de funcionar. Entonces lo que hace este sistema es conmutar al momento de tener una ausencia del fluido eléctrico, conmuta y hace que funcione con una batería. Entonces de esta manera nuestro proyecto sigue funcionando, pese a ese corte. Entonces tenemos funcionando el sistema y de esta manera sin problemas puedo ingresar a mi hogar. Ahora, al momento de que regrese el fluido eléctrico, que regrese la luz, conmuta el relay automáticamente y ya funciona con el adaptador que ha estado funcionando. Entonces de esta manera siempre vamos a tener nuestros proyectos funcionando pese al corte, ¿no? Entonces aquí también tenemos un amplificador operacional en modo comparador, que lo que hace siempre está testeando el voltaje de la batería para así activar el cargador, que es un TP4056, y mantener siempre la batería cargada. Entonces al momento de tener el corte del fluido eléctrico, siempre vamos a tener una batería cargada y nuestro proyecto siempre va a estar funcionando. Entonces esta es la función de este módulo y ahora vamos a ver cómo hacerlo y una descripción a detalle de todos los componentes que estoy utilizando. Y vamos a eso. Ahora vamos a ver el funcionamiento del proyecto o del módulo. Aquí tenemos un adaptador que convierte de 110 o 220, dependiendo de su país, a 5 voltios. Aquí tenemos 5 voltios, aquí tenemos el voltaje de la batería de 3.7 y aquí tenemos la salida de 5 voltios que va a alimentar a nuestro proyecto. Entonces este proyecto es simplemente una cerradura electrónica con clave de 4 dígitos. Al momento de digitar una clave, esto simula que abre una cerradura y luego vuelve a su lugar. Entonces vamos a hacer el corte de fluido eléctrico. Ahorita está funcionando con la fuente, con el adaptador. Entonces simulamos a que se va la luz. El sistema conmuta relay y ahora está funcionando con la batería. Está funcionando con la batería y simplemente hacemos lo mismo. El proyecto sigue funcionando y ahora vamos a simular a que regresa la luz. Entonces voy a dejar esto en 3 dígitos y presionamos, el relay conmuta, no sé si se escucha, y sigue funcionando donde se quedó. Entonces completo 4 y simplemente sigue funcionando. Entonces voy a seguir simulando cortes del fluido eléctrico para ver que el sistema funciona. Cortamos, el relay conmuta y funciona con la batería. Ahora está funcionando con la batería y al momento de que regresa la luz, encendemos, el relay conmuta y ahora está funcionando ya con el adaptador. Nuevamente generamos un corte de fluido eléctrico, el relay conmuta y ahora está funcionando con la batería del proyecto. Entonces de esta manera vamos a mantener siempre nuestro proyecto funcionando. Un detalle a tener en cuenta del módulo que he diseñado es que al momento de tener el corte del fluido eléctrico vemos que el sistema se reinicia. Entonces aún no logro obtener un diseño donde pueda evitar eso. Estoy trabajando con MOSFETs canal P para lograr eso aún, pero no logro. Entonces cuando lo tenga también voy a subir ese video. Pero de todas maneras ese sistema sirve para muchas aplicaciones. Nos va a servir para muchos sistemas y vamos a tener en cuenta ese corte o reinicio. Y también de esa manera vamos a diseñar nuestros proyectos, ¿no? Teniendo en cuenta también ese corte. Entonces ahora vamos a ver los planos y cómo realizar este proyecto. Aquí tenemos el diagrama del circuito electrónico de todo el módulo y lo tengo seccionado por partes. En esta parte empezamos con el power supply o las fuentes de alimentaciones que vamos a usar. 5 voltios HLK simboliza el 5 voltios de la fuente que vamos a usar, al que convierte de alterna a continua. En este caso yo iba a usar esta fuente que convierte de 110, 220 dependiendo de tu país a 5 voltios. Entonces eso simboliza
esta parte de 5 voltios HLK. Aquí tenemos unos headers de 2 pines para conectar su GND, su positivo y su negativo. Luego vamos a usar una batería de litio de 3.7 voltios. Y también voy a tener un header para conectar una batería menos más. En este caso el GND y el menos van a ser lo mismo, es lo mismo. La misma línea de conexión. Por aquí vamos a tener un 5 voltios también, que va a ser para la salida ya. Es un 5 voltios para alimentar al proyecto que vamos a necesitar. De esta manera también un 3.3 voltios para alimentar a nuestro proyecto si vamos a necesitar estos voltajes. Y por aquí tenemos el 5 voltios BAT o batería, que vamos a generarlo a partir de elevar el voltaje de esta batería, ¿no? Con un integrado elevamos de 3.7 a 5. Y aquí simplemente un GND o tierra. Lo que hago con este simplemente para reducir las conexiones, lo organizo de esta manera. Entonces empezamos aquí con el cargador de batería, el TP4056, que todos conocemos. Estoy alimentando con el 5 voltios de la fuente, ya que de esa manera al momento de estar conectado a la red doméstica vamos a cargarlo con eso. Entonces este es el circuito mínimo que necesita el TP4056. También lo podemos encontrar en su hoja de datos. Este es el TP4056, que puede cargar hasta 1 amperio. Y bueno, aquí tenemos el circuito, ¿no? Este circuito. Bueno, aquí tiene, creo, un NTCE para proteger la batería. Y bueno, algún condensador de entrada también para la batería, pero no es necesario, ya que simplemente vamos a cargar. Entonces yo reduzco todo eso y tengo este circuito, su condensador de entrada de 10 microfaradios, sus resistencias para los LEDs de carga y de standby cuando está cargado. Y por aquí lo que tenemos es una resistencia. Esta resistencia del pin 2 nos ayuda a seleccionar a cuánta corriente vamos a cargar la batería. Entonces esto claramente puede cargar hasta 1 amperio. Aquí vemos esta resistencia Pro que dice aquí. Entonces si cargamos a 1 amperio tenemos que colocar una resistencia de 1.2K en esta parte. Pero ya que el circuito no lo requiere, es decir, no necesitamos una carga rápida acá, ya que los cortes del fluido eléctrico doméstico siempre van a ser repentinos y de vez en cuando. Entonces siempre lo voy a cargar al mínimo, que es más o menos a 130 miliamperios. Y para eso voy a necesitar una resistencia de 10K, por eso lo coloco 10K aquí. Y de esta manera también evitamos que el integrado disipe mucha potencia o se caliente, ¿no? Entonces con esta carga de 130 miliamperios no va a necesitar ni siquiera un ground plane, un plano de tierra para disipar, ¿no? Pero es bueno agregarlo en el diseño también. Entonces luego lo importante que tenemos aquí es el chip enable. Creo que siempre esto va conectado aquí porque este chip es para habilitar el TP4056, este pin. Lo que hace es que al tener un pulso en alto o un VCC, un 5 voltios o un 3.3 voltios aquí, el integrado funciona y si está conectado a la batería empieza a cargar. Pero si tenemos aquí en el pin 8, mandamos este pin a tierra, entonces el integrado no funciona, deshabilita el integrado, es como si no existiera. Entonces de esta manera vamos a controlar cuándo querer cargar la batería y cuándo desconectarla de la carga, ¿no? Con este pin. Entonces lo siguiente que tenemos aquí es el elevador de voltaje, que estoy usando el MT3608, que es muy conocido y también ya viene en un módulo ya, que puede, no solamente eleva 5, sino puedes elevar hasta 28 voltios, dependiendo de estas resistencias, ¿no? de este juego de resistencias. Entonces el circuito mínimo para funcionar también es esto y nos brinda la hoja de datos del MT3608. Por aquí tenemos el circuito integrado y aquí tenemos el circuito típico, ¿no? Este circuito lo tengo aquí. Entonces eso es lo mismo, estas son las mínimas conexiones que tenemos que hacer. Aquí tenemos la bobina, el diodo Schottky y la resistencia, su capacitor de salida y bueno, un LED de visualización. Entonces, como yo quiero obtener 5 voltios, uso estos valores de resistencias, pero claramente pueden usar otros valores dependiendo de esta fórmula. La fórmula te viene en la hoja de datos y es la siguiente. Creo que esta es la fórmula, esta de aquí. Entonces el voltaje de referencia aquí reemplazamos con 0.6 y jugamos con valores de resistencias. Les recomiendo valores mayores a 10K y menores también a 1 megaohmio.
Entonces jugamos con esto y vamos a tener el voltaje de salida. En este caso yo tengo aquí 0.6, resistencia 1 de mí es el 27K, resistencia 2 3.3, y con esa fórmula creo llego a 5 voltios, 5 punto y algo. Entonces ya tengo 5 voltios. Ahora, lo que hago con estos 5 voltios, elevo la batería porque va a necesitar 5 voltios el proyecto que voy a conectar. Bien, ahora pasamos al conmutador fuente-batería, que lo hago a través de un relay. Y la idea que tuve es simplemente, al momento de tener un relay nosotros, tiene 3 pines: el común, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. Cuando tenemos el relay apagado, es decir, cuando no tenemos excitada la bobina, hay una continuidad entre el común y el normalmente cerrado, entre estos dos. Pero cuando activamos el relay, el común conmuta y funciona o hace continuidad con el normalmente abierto, es decir, tenemos una continuidad entre esos dos pines. Entonces de esta manera es lo que hago, o la idea que tuve para hacer que conmuten, ¿no? Lo que hago primero es activar el relay, o sea, mantenerlo a 5 voltios la bobina. Aquí, como vemos, ya tengo alimentado la bobina a 5 voltios la fuente, es decir, cuando conectamos la fuente, el relay se activa, está activado. Entonces, si está activado, hay continuidad entre común y el normalmente abierto. Entonces, este 5 voltios que tenemos aquí en rojo es el 5 voltios general de todo el circuito. Y con los pines de relay le digo con qué quiero que se alimente, que funcione con el 5 voltios de la fuente o que funcione con el 5 voltios de la batería. Entonces, al momento yo de tener, como ya tengo alimentado el relay, la bobina con el 5 voltios de la fuente, entonces al conectar la fuente, ya el relay va a empezar activado. Entonces va a haber continuidad entre estos dos pines y va a funcionar con el 5 voltios de la fuente que estamos colocando. Y al momento de tener un corte del fluido eléctrico de la red doméstica, que se vaya la luz, esto baja a 0 voltios, se apaga y esto automáticamente conmuta al 5 voltios de la batería, porque de esa manera viene el relay apagado, ¿no? Tiene esa continuidad entre el normalmente cerrado y el común, y aquí funciona. Y de esta manera es el funcionamiento de todo el circuito. Entonces, si regresa la luz, viene este 5 voltios, excita la bobina de relay y hace funcionar con el 5 voltios del adaptador. Entonces, esto es lo que hace todo el circuito. Esto es como decir el componente principal para hacer que conmute entre la fuente y la batería. Y lo demás que tenemos ya es un regulador de 3.3 voltios que le agrego, que simplemente es por si necesitamos este voltaje para alguna parte de nuestro proyecto, ¿no? Porque siempre es necesario tener este voltaje. Aquí tengo el AMS1117, todo está diseñado con componentes SMD. Aquí tengo su capacitor de entrada de 10 microfaradios, yo acostumbro colocar 10 microfaradios de entrada y uno de 100 nanofaradios. Y para el capacitor de salida también igual, 10 y 100. Entonces simplemente es un regulador. Y en esta parte lo que tenemos ya es la carga automática, ¿no? Yo lo hago de esta manera con un amplificador operacional. Tenemos dos modos. Esto es carga automática, es decir, para que la batería se cargue automáticamente. O aquí tengo unos periféricos para mandar a un microcontrolador y controlarlo con obviamente con el microcontrolador, leer la entrada de C y todo eso. Pero empecemos primero con el modo automático. Yo uso un OPAMP, un LM393. Fácilmente si lo pueden desoldar de algún sensor y colocarlo en el proyecto, porque de esta manera yo he desoldado todos los componentes y he colocado en mi placa, porque en mi país no consigo obtener componentes SMD. Entonces, lo que hago, coloco un amplificador operacional en modo comparador. En resumen, un modo comparador lo que hace, compara los dos voltajes de la entrada no inversora y la entrada inversora en el pin 2 y 3 y compara quién es mayor. Y por ejemplo, si tenemos un voltaje de 5 voltios aquí en el pin 3 y tenemos un voltaje de 3 voltios aquí, el mayor es el del pin 3, está en el positivo, entonces genera aquí en el pin 1, en la salida, un pulso en alto, un 5 voltios, o en este caso sería 3 voltios porque es 2 voltios menos siempre en la salida de un op-amp. Entonces genera un pulso en alto, un positivo. Pero si por ejemplo en el pin 2 yo tengo 4 voltios y en el pin 3 tengo 3.9, entonces el mayor, que es el 2, es el negativo, y lo que hace en la salida genera un cero lógico, ¿no? Simplemente un voltaje parecido a tierra, simplemente 0 voltios.
Entonces lo que hago con esto es simplemente poner aquí un potenciómetro y regular un voltaje, setear un voltaje en el pin 3. Las baterías generalmente están cargadas a 4.2 voltios. A 4.2 voltios equivale que está cargada a 100%. Entonces yo quiero tener mi batería siempre mayor al 90%. Entonces seteo un voltaje de 4 voltios, coloco aquí. Quiero que mi batería esté mayor a 4 voltios. Con 4 voltios ya garantizo que esté al 80-90%. Entonces, si aquí tengo 4 voltios y digamos mi batería está en 3.9, compara aquí, el mayor es esto, y lo que hace aquí, como es mayor este pin, genera aquí un no lógico, un positivo. Y ese positivo lo hago pasar por un jumper y mando al chip o al chip enable o al pin de habilitación del TP4056, ¿no? Entonces he mandado un 1 aquí y lo que hace es carga la batería. Como tiene un 1, empieza a cargar la batería. ¿Por qué? Porque esto está en 3.9 voltios. Y de esta manera, si ya carga, digamos acá tiene 4.05 voltios y aquí he seteado 4 voltios, ya es mayor. Entonces, como esto es mayor, manda un cero lógico y simplemente deshabilita la carga. Lo hace automáticamente. De esa manera está ahí conmutando cargando y siempre manteniendo la batería a una carga mayor a 4 voltios, o sea, a un 80-90% de su capacidad. Entonces, de esa manera funciona este comparador. Esto es de manera automática. Ahora, yo he agregado aquí, esto es opcional, tengo la batería, lo hago pasar por un divisor resistivo, ya que me baso en que el voltaje máximo que puedo tener es 4.2 voltios y con este divisor resistivo hago llegar a 3.3 voltios para mandar algún ADC de algún microcontrolador y de esta manera ya saber el voltaje preciso, ¿no? Y también tengo aquí 3 pines, ¿no? Un GND, el ADC que estoy mandando y el chip enable o el pin de habilitación del TP4056 que también puedo mandar a un microcontrolador. Por ejemplo, si mando el ADC, mando el voltaje de la batería, lo leo mediante un ADC y en la programación, si tiene tanto voltaje, entonces mando un 1 lógico aquí y eso activa, carga la batería. Y si no, si tiene menos de un voltaje o tiene mayor algo, entonces simplemente apágalo. Entonces tengo un control aquí ya digital, ¿no? Esto ya es de manera ya con un microcontrolador. Si es necesario, si esto es opcional, pero ya con esto es una carga automática. Entonces eso es el funcionamiento de todo el circuito. Aquí he diseñado el PCB para hacerlo con el método. Yo lo realizo con el método casero, el método de planchado, sumergiéndolo en ácido. Y aquí tenemos el circuito. Entonces, si vas a diseñar en SMD, la mínima pista que para mí al menos me funciona es 0.5 milímetros, aquí punto 0.5 milímetros. De esta manera al momento de pasar la plancha y con el papel cuché no tengo problemas, pero si hago menos que esto, hasta 0.04 me funciona, pero 0.03 ya es muy delgado, no se puede. Entonces yo lo diseño de esta manera, siempre tomo en cuenta ubicar los componentes como estoy haciendo de manera casera para obtener los menores puentes, ¿no? Por ejemplo, aquí las partes azules vemos que tengo puentes. Entonces para puentear esto, porque ya no hay otra vía por donde rutear, simplemente coloco, en estos puentes azules coloco resistencias de 0 ohmios. Estas resistencias que son puentes, son como jumpers, y de esta manera me facilita ya toda la soldadura, ¿no?, de los componentes, no estar colocando cables aquí, es más incómodo. Entonces en todas las partes azules coloquen simplemente resistencias de 0 ohmios, que lo sacan de placas viejas, hay bastante. Entonces este es el diseño. Siempre en la parte cuadrada yo uso el negativo, aquí es el negativo y aquí el positivo. Aquí va la fuente de 5 voltios, el adaptador, aquí va la batería, batería más, batería menos, los conectores de la batería, y aquí ya tenemos la salida. Dice VAT menos, pero VAT menos es igual que el GND. Aquí va la salida para nuestro proyecto, menos más 5 voltios, y si necesitamos 3.3 también tenemos aquí, podemos conectar los dos a la vez, no hay problema, o solo uno, es igual, funcionan igual. Aquí tenemos el negativo y el 3.3, entonces aquí lo tengo en 3D. Y el relay, ya que es un componente Through-Hole, simplemente he creado estos pads a este lado y doblamos las patillas y lo colocamos ahí, o solo soldamos ahí. De esa manera, bueno,
se tiene un diseño más decente, ¿no? Estoy trabajando con componentes SMD y voy a estar siempre usando componentes SMD. Entonces, cuando no tengo un componente, ya me acomodo al diseño, ¿no? A cómo soldarlo en la placa. Entonces, aquí tenemos todo el diseño. Aquí tenemos los pines de estos 3 pines si queremos mandar a un microcontrolador, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tierra, los pines del ADC que pasan por un divisor resistivo y aquí el pin de habilitación del TP4056. Aquí tenemos un jumper. Este jumper tienen que colocarlo si van a usar la carga automática, la cual trabaja con el operacional. Pero si no quieren, quitan este jumper y conectan ya estos pines a un microcontrolador, ¿no? Y de esa manera lo pueden controlar también la carga de la batería. Anteriormente yo lo hacía así, pero me facilita más tenerlo ya con un amplificador operacional. Entonces, ese es el proyecto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro tutorial. Voy a estar realizando más proyectos parecidos a estos. Y eso es todo. Nos vemos. Chao.